Muy bien, como le comentamos antes de ir a la pausa, vamos a abordar el debate, la discusión, el análisis sobre la sentencia que se produjo el pasado viernes en relación a la acusación que se había hecho contra la exfiscal Virginia La Parra. No sé, don Juan Luis, si quieres tú posicionarlo. Sí, Pedro, yo arranco desde un punto de vista muy crítico de esa sentencia que se ha dictado y que afecta enormemente a Virginia La Parra. Arranco con lo último, me parece que es quizá lo que denota la animosidad y el ánimo de venganza en contra de una fiscal que investigaba corrupción desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango. El hecho de que la juez haya determinado que solo hasta que la sentencia se encuentre firme podrá ella gozar de libertad, me parece a mí que refleja un exceso y una voluntad por prolongar su prisión, que es realmente una manera de torturarla. Como bien ha dicho Amnistía Internacional, que considera a Virginia La Parra una presa de conciencia, una presa política en Guatemala, se trata, por supuesto, de un verdadero vejamen y un abuso en su contra. ¿Qué significa que ella no pueda abandonar la prisión después de haber pasado ya más de 10 meses ahí y de poder perfectamente seguir enfrentando el caso en las siguientes etapas, si es que alguna de las partes decide apelarlo y que así se va a dar? ¿Qué significa? Pues que se le obliga a permanecer en prisión y que se le procura, por supuesto, esos tratos inadecuados que ella ha tenido, esos tratos abusivos que ella ha tenido desde que fue capturada. Pero yo tengo muchos más elementos que discutir respecto de esta sentencia. Por ejemplo, no puedo estar de acuerdo con la juez, con que cuestionara, por ejemplo, el hecho de que Virginia La Parra procurara proteger una investigación de gran relevancia frente a un operador de justicia como Lester Castellanos, que a juicio suyo estaba filtrando información. El juez que terminó siendo el acusador junto al Ministerio Público, junto al señor Barrios y junto a la Fundación del Terrorismo, quienes llevaron a Virginia La Parra a proceso, pues la juez no considera que la fiscal tenía derecho y obligación incluso de proteger esa investigación tan relevante frente a lo que parecían ser filtraciones de parte del juez Castellanos en aquel momento. Me parece también incorrecto que no haya aceptado como prueba de descargo esos memorandos mediante los cuales Virginia La Parra le informaba a su inmediato superior respecto de las acciones que estaba tomando en contra del juez Castellanos. Yo tengo muchas razones para estar en contra de esta sentencia, o para cuestionarla y para criticarla, pero en la medida en que avancemos en nuestra discusión, Pedro, te voy a decir qué es lo que más me preocupa de este hecho. Bueno, yo quiero empezar por el principio, aunque vamos a llegar al final siempre. El principio es que es una persona que lleva 10 meses en prisión y desde ese punto de vista nadie, y menos por este delito, tiene que estar en prisión preventiva. Con lo cual sí hay una crítica mía al juez que mantiene en prisión preventiva, en este caso a Virginia La Parra. Aunque la mitad de los presos de este país ya saben ustedes que están en prisión preventiva, pero hoy estamos hablando de Virginia La Parra. El hecho de mantenerla en prisión preventiva considero que es absolutamente degradante, absolutamente innecesario, y me cuestiono la legalidad de la decisión porque no creo que observe ninguno de los parámetros que marca la ley para la prisión preventiva. Dicho eso, me quiero ahora centrar en el juicio. En el juicio, la jueza explica, para mí, con claridad meridiana, la razón por la que la condena. Y la razón por la que la condena es porque ella, haciendo uso de su cargo de auxiliar fiscal, denuncia a un juez, lo denuncia 4 veces. Las 4 hay una que el organismo judicial lo aprueba, pero luego en apelación se anula. Las 4 son anuladas. Entonces la jueza aprecia que hay, primero, un abuso de poder. ¿Y por qué? Y esto hay que entenderlo, o yo lo entiendo así, porque un fiscal puede denunciar desde su propia individualidad lo que quiera, pero no desde su cargo. Este es el punto medular de la sentencia de la jueza. Si usted denuncia como auxiliar fiscal, usted tiene que tener permiso
de sus jefes. Oiga, ¿y por qué eso? Por una razón muy sencilla, porque el Ministerio Público es jerárquico. Entonces es como si alguien desde su cargo denuncia en el ejercicio del cargo sin permiso del que tiene el cargo en alto. Ahora, ¿individualmente lo podía haber hecho? Sí, pero no lo hizo individualmente. Y esto es lo que la jueza aprecia. Y el tercer paso es que tampoco estoy de acuerdo en que una persona que la condenan 4 años conmutables y que ya lleva 10 meses de prisión tenga que seguir en prisión porque no tiene ninguna lógica. Entonces, yo con los extremos, con el antes y con el después, no estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, la sentencia de la jueza, a mí en lo particular, sí me queda claro, nos guste o no, pero así está el sistema. Yo estoy completamente en desacuerdo con esos argumentos y digo por qué razón. El primero, me parece que Virginia La Parra como fiscal tenía obligación en su papel de fiscal de proteger la investigación que estaba llevando a cabo para someter a tribunales de justicia. Me parece que esa era una obligación suya y no era simple y sencillamente un deseo de cuestionar al juez en una labor que francamente deja mucho que desear por todos los elementos que han salido a luz. En segundo lugar, me parece a mí también que la juez pone dificultades para que el jefe de Virginia La Parra pueda comparecer ante el proceso y explicar con claridad que él sí autorizó a Virginia La Parra a desarrollar estas actuaciones, estas denuncias en contra de Lester Castellanos. ¿Sabe usted quién era el jefe de de Virginia La Parra? Era Juan Francisco Sandoval. ¿Y sabe cuáles fueron las dificultades que se impusieron para que él pudiera participar? La primera de ellas fue que solo aceptaban la participación de él por medio de videoconferencia si esta se producía desde un consulado guatemalteco. Juan Francisco Sandoval es una persona que está en trámite de asilo político en Estados Unidos. Presentarse en un territorio guatemalteco, esa es en realidad una embajada o un consulado guatemalteco, es contrario al espíritu de lo que él está solicitando en ese otro país. De manera que al presentar esa dificultad la juez y no admitir que se pudiera dar la videoconferencia desde cualquier otro punto de Estados Unidos, imposibilitó que se presentara esa prueba de descargo para Virginia La Parra. Y por el otro lado, desestimó los memoriales que le fueron presentados en los cuales se notificaba por parte de Virginia La Parra, Juan Francisco Sandoval, que estaba planteando esas denuncias en contra del señor Lester Castellanos, de manera que ella sí contaba con la autorización de su jefe inmediato. Y una cosa más, es que el sitio que ella pone para recibir notificaciones respecto de estas denuncias que presentó era exactamente la sede de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Gerona, no en Quetzaltenango, en la ciudad de Guatemala. Es decir, iban a llegar las notificaciones de parte del sistema de justicia hacia la oficina de Juan Francisco Sandoval, de manera que no había nada oculto entre Juan Francisco Sandoval y la fiscal Virginia La Parra. Pero Pedro, más allá de los entresijos de este proceso, que a mí me parece que son penosos y que habría que volver a revisar por qué, por ejemplo, la jueza inicialmente se había excusado. Ella dijo que no quería conocer este proceso porque un hijo suyo aparecía en una escritura con uno de los querellantes, con uno de los acusadores de Virginia La Parra, que es el señor Omar Barrios, y finalmente no se aceptó esa excusa suya y se tuvo que presentar como jueza ante el proceso. Me parece a mí que habría que analizarlo también desde un punto de vista más amplio. Yo creo que teniendo a la Fiscalía, a la Fundación del Terrorismo como uno de los querellantes adentro del proceso, no hay juez en Guatemala que pueda actuar con libertad y resolver con libertad. Miren ustedes lo que le ha ocurrido al juez Gálvez, miren lo que le ha ocurrido a los postulantes en el caso de fiscal general. Díganme ustedes si no se está constituyendo esta fundación del terrorismo, pero además también el señor Omar Barrios, en una especie de poder paralelo, en un sistema de justicia paralelo que fuerza las resoluciones de la manera que a ellos les conviene. Juan Luis, yo este último argumento me parece el mismo argumento que se esgrimía hace tiempo con CICIG. Los jueces no podían tomar ninguna decisión porque CICIG los crucificaba. Entonces, pero que me demuestren un solo caso en el cual CICIG haya procesado a un juez. Bueno,
pero la propia jueza del Tribunal de la Línea dice nos presionaban. Pero es decir, ¿acaso hubo algún procesamiento de claro, parte de es que no CICIG, había alguna motivos. acusación? Pero Juan Luis, salir en un folleto de CICIG, como salieron 18 jueces señalados, ¿te parece poca presión? No los procesaron. Claro, es que no había nada que procesar. Pero le explico este punto, televidente con criterio. Eso que está diciendo Pedro, es cierto, ocurrió en una etapa previa de CICIG, cuando se encontraban tanto el señor Carlos Castresana como el señor Dalanese al frente de CICIG. Cuando Iván Velázquez llega a hacerse cargo de la CICIG, él mismo gira cartas y visita a cada uno de los jueces que habían sido presentados en ese informe para ofrecer disculpas y para decir que iban a estar dispuestos a trabajar con ellos de la manera más clara y franca posible. No hay ningún caso en el cual CICIG o el Ministerio Público de aquella época haya llevado a proceso a un juez, como sí lo ha habido en el caso de Consuelo Porras y la Fundación del Terrorismo en contra, por ejemplo, de Erika Ifán y de Miguel Ángel Gálvez. Ambos ahora ya en el exilio. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que aquí se ha instalado un poder paralelo al sistema de justicia, que por supuesto va a cobrar y ya ha cobrado un peso gigantesco. El siguiente gobierno que entre, por supuesto, el de Alejandro Yamatei junto a Consuelo Porras, están totalmente de acuerdo con la actual Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad de participar en estas actuaciones. Pero el siguiente gobierno, sea cual sea el que llegue, va a tener que rendirle tributo a ese poder paralelo en el sistema de justicia, si no va a querer caer también presa de su persecución. Juan Luis, es el mismo discurso, el mismo que se hacía con Sisi. Pérez Molina, cuando entre, le va a tener que rendir pleitesía y se la rindió y le renovó el mandato. Es el mismo. Por eso yo creo que se están empleando los mismos discursos y quiero salir de esos discursos. La jueza del caso La Línea dijo, me presionaron. O sea, no se lo inventó y era en la época de Iván Velázquez. Por eso quiero salir de esos discursos, porque si ahora vemos presión algunos, antes veían presión otros, pero déjame terminar. Solo déjame desvirtuar tu punto, porque querés convertir en un discurso un hecho que es constatable. Ustedes televidentes y vos, Pedro, pueden constatar perfectamente si Erika Ifán, después de recibir 3 señalamientos de antejuicio, 3 procesos de antejuicio, se encuentra o no en el exilio. Y si el juez Gálvez, después de que la Fundación del Terrorismo lo acusara por haber procesado a militares de alta gradación por graves vejámenes a derechos humanos, no se encuentra también en el exilio. Bueno, pero es que el juez Gálvez, Juan Luis, perdona, esta es una realidad clara y concreta. No, el juez Gálvez está en el exilio por la prisión provisional. Perdón, el tema es la prisión provisional, no son los militares. Pero es que quiero salir de ese argumento porque entonces entramos en una enredadera de lo que ocurría antes con las presiones y lo que ocurre ahora con las presiones. Yo me quiero separar de ahí, me quiero abrir un espacio. Vamos a ver, la fiscal La Parra como fiscal tenía que tener autorización de su jefe. ¿La tenía por escrito? Es mi pregunta. No, no. Dice que existía una autorización verbal. El artículo 68 y el 70 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dicen en forma cómo tienen que ser. Tiene que haber una autorización por escrito que permita que un fiscal actúe como fiscal, porque el Ministerio Público es jerárquico. Y lo que la jueza dice, nos guste o no nos guste, y lo razona es, oiga, usted como fiscal, como auxiliar fiscal, tomó una prerrogativa que no le correspondía, y no la tomó una, la tomó 4 veces, en la medida que se la negaban, la repetía. Y por eso la jueza la condena. Podemos estar de acuerdo con la ley o no, podemos estar de acuerdo, pero es la ley y la jueza lo razona. Por eso yo me he separado del previo y del post, que no me parece. Pero no hay obligatoriedad de presentar esa autorización por medio escrito, pero por el otro lado, si el superior jerárquico está dispuesto a declarar y si la propia persona acusada tiene evidencias por escrito de haberse comunicado con su superior jerárquico, pero la juez simple y sencillamente no acepta recibir esas pruebas de descargo, pues por supuesto que siempre va a haber una resolución. Porque no es la autorización, Juan Luis, que manda el artículo 70. Siempre va a haber una resolución negativa para las personas. Y respecto al argumento que Pedro quiere devaluar simplemente como un discurso. A ver, ¿ustedes piensan que son equivalentes una entidad
integrada por Naciones Unidas solicitada a solicitud del Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala, el Congreso de la República aprueba y se le solicita a la Organización de Naciones Unidas que venga esta entidad al país y que funcione en el país con determinadas obligaciones y determinadas responsabilidades y, por supuesto, determinadas facultades. ¿Usted cree que eso es equiparable a una fundación que se convierte por sí y para sí en un poder paralelo al Estado de Guatemala? ¿Usted cree que los guatemaltecos deberíamos aceptar que con la misma vara se mide exactamente a esos dos tipos de organizaciones? A mí me parece que en realidad ese no es un argumento sólido. Bueno, esa organización internacional por Naciones Unidas mantuvo en prisión mucho tiempo a personas del ICPISA que salieron absueltas. La mantuvieron los jueces, Pedro. Claro, porque ellos los condenaron, pero no había prueba. Pero entonces, eran los jueces los que resolvían, si le damos, no son los acusadores. No le podemos dar valor a lo que Naciones Unidas diga. Mira lo que ha pasado en el Parlamento Europeo con la vicepresidenta, las ONGs del vicepresidente y otras, que apoyaban los derechos humanos y la justicia en Qatar y Marruecos y venían del Parlamento Europeo. Entonces, por tu animosidad hacia Naciones Unidas, ¿le vas a dar el mismo estatuto a una fundación organizada alegremente por un grupo de personas que vos y yo sabemos que actúan de una manera cargada de animosidad y mercenaria? No, el mismo estatuto no. Por eso yo salgo de ahí y me centro en lo que dice la jueza. Por eso yo te he dicho antes, me salgo de ahí, me centro en lo que dice la jueza. El artículo 70 dice, las instrucciones serán impartidas en forma escrita y no la jueza, la fiscal, no tenía autorización por escrito. Es que es lo que dice la ley. Si no nos gusta, la tiramos a la basura. Pero no podemos saltárnosla. No tenía, y como no tenía... escuchar al superior y prefiere no recibir los documentos que comprueban exactamente lo contrario. La información no existe de la fiscal hacia el superior jerárquico y el hecho de que hubiera decretado el sitio de la oficina de su superior jerárquico como el lugar para recibir las notificaciones. Pero eso no es autorización, Juan Luis. A mí me parece que frente a lo que estamos en realidad es frente a una alegre aceptación de que las instituciones del Estado pueden ser sustituidas por particulares con poder. Y yo entiendo que a mucha gente le dé miedo y que hoy prefieran no adversar a esta clase de poderes, pero en nuestra historia nacional, lo que ha ocurrido cada vez que se ha generado esta clase de poderes paralelos o de organizaciones que actúan de esa manera con ese poder tan gigantesco. Imagínese usted, un señor Barrios derrotado por Gloria Porras en su esfuerzo por llegar a ser magistrado constituyente, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ahora urdiendo casos en contra de las personas que hayan podido suponerle algún tropiezo en su carrera, con un enorme poder político y la fundación del terrorismo con una actitud como la que tiene. Entiendo que a mucha gente le dé miedo y que prefieran agachar la cabeza y decir, no, con ellos no peleemos, aceptémoslos. Pero eso exactamente, ese tipo de poderes se convierten luego en poderes que abusan de lo que tienen en sus manos y vejan a muchísimas personas. Mira, si quieres entrar en ese tema, entremos. ¿Qué hacía el abogado Carrillo en la época de Sisi? Lo mismo, exactamente lo mismo, se convertía en un portavoz y un acusador de lo que Sisi ponía. Era exactamente lo mismo. Por eso yo me quiero zafar de ese tipo de engranajes que envuelven el tema. La jueza dice, no existe, como dice el artículo 68 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solo hay que leerlo, tienen que ser por escrito y usted por 4 veces no tiene autorización de su superior para ejercer como auxiliar fiscal y el Ministerio Público es jerarquizado. Discúlpeme, o cambiamos la ley. Y al superior jerárquico no le permiten declarar. Pero si es que no, que tenía que estar por escrito en el expediente, Juan Luis, que lo dice el artículo. El superior podía decir, yo lo sé, ¿y qué? Yo creo que ¿Está por escrito? No, pues no vale. Yo creo que los televidentes pues bueno, la ley dura lex el lex. Pueden tener su juicio. ¿Por qué creen ustedes que se está procurando castigar de esta manera tan ejemplar y tan grotesca a una persona que lo que hacía era custodiar un proceso penal
para que éste no terminara siendo difundido de mala manera hacia las personas que se verían afectadas por una persecución penal. ¿Por qué creen ustedes que se está tratando de castigar a una fiscal que actuaba en contra de la corrupción? ¿Por qué creen que se ha actuado como se ha actuado contra el juez Gálvez o contra Erika Aifán o contra Juan Francisco Sandoval o contra las fiscales que han sido perseguidas por parte del propio Ministerio Público? ¿Por qué Juan Francisco Sandoval no autorizó por escrito el permiso? Hazte esa pregunta. ¿Por qué no lo hizo? ¿Era obligatorio hacerlo? ¿Había que escuchar? ¿Era obligatorio hacerlo? No. Sí, artículo... ¿Quieres que te lea el 68? Esa es una interpretación tuya. No, ¿quieres que te lo lea? Si quieres te lo leo. Es una interpretación de alguien favorable a esta persecución en contra de la gente que está luchando contra la corrupción. Lo que se está tratando de hacer es, con pequeños formalismos, que ese es el plan siempre de Consuelo Porras, con pequeños formalismos, tratar de desarticular la lucha contra la impunidad. Pero si es lo que tú me estás diciendo a mí, el formalismo de luchar y proteger el expediente, llega la fiscal a incumplir la ley. El artículo 68 y el 70 son claros, solo hay que leerlo. No podrá darse instrucciones verbales. Proteger un expediente puede entrar en riña con la ley. Pero hay que hacerlo conforme a ley, Juan Luis, conforme a ley. O sea, proteger una investigación un expediente por protegerlo. Proteger una investigación contra la corrupción puede ser ilegal en el país. Por supuesto, cuando lo haces ilegal y te lo metes en el bolsillo y no cumples el artículo 68 ni el 70 por 4 veces consecutivas, la jueza te condena. ¿Qué esperamos? Como era buena, lo que hizo está justificado. Yo creo que queda en evidencia que a Virginia La Parra la quieren mantener refundida en la prisión todo lo que sea posible para que quede una lección hacia todas las personas que quieran investigar corrupción en el país. Una respuesta de un oyente. Si Juan Francisco Sandoval hubiera declarado, ¿aparece el documento escrito necesario en el expediente? No, porque no hay. Ese es el punto. No hay. Y como no hay, la jueza lo razona. Ahora, que no nos guste, no me gusta, pero no digas que no está en ley. 68 y 70. Yo creo que ese es simple y sencillamente un formalismo para tratar de justificar una prisión que es absolutamente incorrecta y una persecución que es absolutamente incorrecta. Además, una condena desproporcionada. Esta es simplemente, como nos está diciendo también Wendy Duarte, una vorágine de venganza que no se va a detener y que cada vez se hará más grande. Y por supuesto que va a avanzar hacia otras áreas. Ustedes se dan cuenta, televidentes con criterio, lo rentable que puede ser para este poder paralelo administrar al Ministerio Público como lo administra a su antojo. Bueno, incumplamos la ley, pero como hacemos bien, pues la podemos incumplir. ¿Cuál es el problema? La incumplimos. A eso nos lleva. Queremos una república. La república son las instituciones las que privan y no el privilegio de los fiscales de hacer lo que quieran en nombre de nada. ¿Usted cree que un poder paralelo es una institución? Bueno, vamos a corte, porque ya hemos debatido. Léanse el 68 y el 70 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y ustedes interprétenlo. Ahí está, no me lo estoy inventando. Volvemos con la violencia o con más violencia.